Hola, mi nombre es Jesús Mateo y el día de hoy hablaremos del Devónico. Esta es mi época favorita ya que hay más vida tanto animal como vegetal en la superficie a comparación que los períodos anteriores. Bueno, sin nada más comencemos. Devónico. El período Devónico fue una de las 5 subdivisiones de la era paleozoica. Duró unos 56 millones de años, en los cuales el planeta experimentó una gran cantidad de cambios a nivel geológico, pero sobre todo en la biodiversidad. Durante este periodo, hubo un amplio desarrollo de algunos grupos de animales, especialmente los que habitaban en ambientes marinos. También hubo cambios importantes en los hábitats terrestres, apareciendo grandes plantas y los primeros animales terrestres. A pesar de ser un período en el que la vida se diversificó tanto, el Devónico también tiene la dudosa fama de ser el período de tiempo en el que se extinguieron una gran cantidad de especies animales, 80%. Durante este período ocurrió un evento de extinción masiva que desapareció de la faz de la Tierra de forma definitiva a muchas especies. Características generales. Duración. El período Devónico tuvo una duración aproximada de 56 millones de años. Inició hace unos 416 millones de años y culminó hace unos 359 millones de años. Desarrollo de grandes grupos de animales. Durante el período Devónico, los grupos de animales ya existentes experimentaron una gran diversificación increíble. La vida en los mares floreció en gran medida. Los arrecifes de coral se convirtieron en verdaderos ecosistemas en los que aparecieron nuevas especies de esponjas y corales. Aparecieron animales de mayor tamaño que se convirtieron en depredadores. El grupo de vertebrados que experimentó un mayor desarrollo fue el de los peces, de los cuales aparecieron una gran cantidad de especies, algunas de las cuales han logrado sobrevivir hasta hoy. Un hito importante de este período fue el comienzo de la conquista del hábitat terrestre. En este período aparecieron los primeros anfibios y los especialistas creen que algunos peces comenzaron a acercarse a la Tierra para asentarse en ella. Divisiones. El período Devónico se encuentra dividido en 3 grandes subdivisiones. Devónico inferior o temprano. Devónico medio. Devónico superior o tardío. Extinción masiva. A finales del período Devónico se produjo un evento de extinción masiva en el que se perdieron una gran cantidad de especies, especialmente las que habitaban en los mares de la parte tropical del planeta. Entre las especies que más se vieron afectadas por este suceso se pueden mencionar corales, peces, especialmente los agnatos, moluscos, gasterópodos, amonoideos, crustáceos, en especial los ostrácodos, entre otros. Afortunadamente, las especies que se desenvolvían en los ecosistemas terrestres no se vieron tan afectadas por este fenómeno, por lo que la conquista del hábitat terrestre pudo seguir su curso. Geología. El período Devónico estuvo marcado por una intensa actividad de las placas tectónicas. Hubo un choque de las mismas, formando nuevos supercontinentes. Tal es el caso de la formación de Euroamérica, fenómeno que se produjo al principio de este período cuando colisionaron Laurentia y Báltica. Durante este período también se mantuvo el supercontinente Gondwana, sumamente extenso, que ocupaba un gran espacio en el polo sur del planeta. El supercontinente Euroamérica también se encontraba en el polo sur. La parte norte del planeta se encontraba ocupado por el supercontinente Siberia y el inmenso y profundo océano Pantalasa. Este océano cubría casi la totalidad del hemisferio norte. Aparte del océano Pantalasa, seguían existiendo otros océanos de menor tamaño como Ural, ubicado entre Siberia y Báltica. Durante este período fue disminuyendo de tamaño hasta terminar convertido en un mero canal marítimo, debido a que Báltica y Siberia estuvieron en constante aproximación hasta que finalmente colisionaron en el período siguiente. Prototetis. Entre Euroamérica y Gondwana. Durante el Devónico este océano se fue cerrando poco a poco. En el siguiente período desapareció por completo. Paleotetis. Localizado entre Euroamérica y Gondwana. Reiko. También entre Gondwana y Euroamérica. Durante este período el océano fue estrechándose, debido al desplazamiento de Gondwana hacia Euroamérica. Desde el punto de vista de la orogenia, durante este período se inició el proceso de formación de algunas cadenas montañosas, como las montañas Apalaches de los Estados Unidos.
Asimismo, durante este período ocurrieron los últimos sucesos de la orogenia caledoniana, que ocasionó la formación de cadenas montañosas en el área donde hoy se asientan Gran Bretaña y los países escandinavos, específicamente Noruega. Clima. Las condiciones climáticas durante el período devónico eran relativamente estables. De forma general, los especialistas plantean que en el Devónico el clima era de tipo cálido y húmedo, con abundantes lluvias. Sin embargo, en el interior de las grandes masas continentales que había en el planeta el clima era árido y seco. Al principio de este período, la temperatura media ambiental rondaba los 30 grados. Conforme fue avanzando el tiempo, hubo un descenso hasta llegar aproximadamente a los 25 grados. Posteriormente, al final del período las temperaturas disminuyeron tanto que se dio una glaciación o glaciaciones, los especialistas no se han puesto de acuerdo en este punto. En resumidas cuentas, los especialistas han planteado que durante el período devónico hubo una zona extremadamente fría en el polo sur, en tanto que en torno a la zona ecuatorial el clima era húmedo. Flora. Durante el período anterior, el Silúrico, ya habían comenzado a desarrollarse pequeñas plantas vasculares como los helechos. Durante el período devónico, esos pequeños helechos adquirieron un mayor desarrollo en diversos aspectos, siendo el más representativo su tamaño. De igual forma, fueron apareciendo otras formas vegetales en la superficie de los continentes existentes. Entre esos tipos de plantas se pueden mencionar los licopodiófitos y otros que no lograron sobrevivir y se extinguieron, como los trimerófitos y las progimnospermas. En este período comenzaron a aparecer los primeros bosques, gracias a que las plantas pudieron desarrollar estructuras resistentes que les permitieron sostener hojas y ramas altas. Incluso a través de registros fósiles se ha establecido que hubo árboles que llegaron a alcanzar los 30 metros de altura. La proliferación de las plantas en los ambientes terrestres trajo como consecuencia directa un incremento del oxígeno atmosférico, ya que esas plantas realizaban el proceso de fotosíntesis. Gracias a esto fue posible la diversificación de animales en los hábitats terrestres. Vida y fauna. Durante el período devónico hubo cambios significativos en lo referente a los seres vivos que poblaban el planeta. El más importante de estos cambios fue la conquista definitiva de los hábitats terrestres. En el período devónico la vida siguió diversificándose en los mares de maneras inimaginables. Peces. Uno de los grupos que experimentó un mayor desarrollo fueron los peces. Tanto así que este período es llamado la Edad de los Peces. Entre los grupos de peces que tuvieron su origen durante este período se pueden mencionar sarcopterígeos. Como todos los peces, pertenecen al grupo de los vertebrados. Además tienen como característica distintiva la presencia de una mandíbula. Los de este período presentaban aletas lobuladas y pares. Asimismo, las escamas eran especialmente las láminas de hueso cubiertas por queratina. A pesar de que la mayoría de las especies de este grupo se encuentran extintas, aún hoy persisten los dipnoos y los celacantos. Actinopterígeos. Son los llamados peces óseos. Están conformados especialmente por hueso y muy poco cartílago. Gracias a los fósiles que se han encontrado se sabe que sus escamas no estaban superpuestas y tenían colas asimétricas. Lograron sobrevivir las condiciones adversas de las distintas épocas geológicas del planeta y hoy en día abarcan a la mayoría de los peces que existen. Ostracodermos. A pesar de estar extintos, tuvieron el honor de ser considerados los primeros vertebrados conocidos. Se caracterizaron porque su cuerpo se encontraba cubierto de escamas y una especie de coraza de hueso. Además no tenían mandíbula. Algunos ejemplares podían alcanzar los 60 centímetros de longitud. Celáceos. Es el grupo al que pertenecen los tiburones. Existieron algunas especies de poco tamaño. Se han encontrado pocos fósiles de estos peces, pero los especialistas sugieren que formaban parte importante de la cadena alimentaria en el mar. Arrecifes. En el fondo de los mares prosperaron exitosamente los arrecifes, los cuales estaban conformados por esponjas, corales y algunos tipos de algas. Aparecieron esponjas silíceas. Había grandes arrecifes de coral, algunos de los cuales desaparecieron con el paso del tiempo. Artrópodos. Los primeros representantes del reino animal que comenzaron a colonizar el hábitat terrestre fueron los artrópodos.
Entre los artrópodos que se podían encontrar en ambientes terrestres se pueden mencionar los ciempiés, ácaros, arañas y escorpiones. Asimismo, en los mares también había representantes del filum artrópodos, los cuales también experimentaron una gran diversificación y masificación. Incluso llegaron a desarrollar un sistema de respiración aérea. Vertebrados terrestres. Los primeros vertebrados que aparecieron en el ambiente terrestre se cree que fueron anfibios que, a pesar de que necesitaban vivir cerca de cuerpos de agua, podían subsistir en la tierra seca. Lo hicieron al final del Devónico. Asimismo, hay hipótesis que plantean que algunos peces fueron dejando el ambiente marino para adentrarse en el ambiente terrestre y colonizarlo. Por supuesto que para esto debieron desarrollarse ciertas estructuras para adaptarse. Extinción masiva del Devónico. Al final del período Devónico ocurrió un proceso de extinción masiva. Los científicos aún no se han puesto totalmente de acuerdo sobre si fue un gran evento o varios pequeños eventos. En cualquier caso, afectó en gran medida a los seres vivos del momento, ya que ocasionó que desaparecieron más del 80% de las especies vivientes. Afectó especialmente a las formas vivientes de los mares. Parece que los seres vivos que se encontraban en tierra firme no sufrieron un gran impacto negativo. Durante este proceso se perdieron casi en su totalidad los trilobites, los peces arnatos, gran cantidad de corales, entre otros. Esta extinción tuvo una duración aproximada de unos 3 millones de años. Causas. Son múltiples las causas que tratan de explicar al proceso de extinción masiva del Devónico. Entre estas se pueden mencionar: meteoros. Desde hace algunos años los especialistas que se han dedicado a estudiar las eras geológicas plantean que la extinción masiva del Devónico sucedió gracias a la colisión de meteoros en la corteza terrestre. Disminución crítica de los niveles de oxígeno en los mares. Se sabe que durante este periodo la concentración de oxígeno en los mares disminuyó de manera drástica, llegando incluso a hablarse de anoxia oceánica, aunque no se conocen las causas. Ciertos especialistas coinciden en señalar como responsables a las grandes plantas vasculares terrestres. De acuerdo a ellos, estas plantas tenían grandes y potentes raíces que al enterrarse profundamente en la tierra pudieron remover ciertos nutrientes que fueron a parar al océano. Esto trajo como consecuencia una proliferación inusitada de algas, las cuales pudieron absorber un gran porcentaje del oxígeno en el agua, privando así a los animales marinos de este. A pesar de no conocerse la causa exacta, sí se sabe de manera fehaciente que el nivel de oxígeno en los mares disminuyó, condenando de esta manera a la extinción a un gran número de especies. Calentamiento global. Los especialistas creen que en aquel momento la atmósfera tenía un alto contenido de dióxido de carbono. Esto ocasionó que se generara un efecto invernadero, el cual ocasionó que aumentara la temperatura terrestre. Este aumento de la temperatura tuvo repercusiones en otros aspectos, como la disminución del oxígeno en las aguas. Crecimiento de las plantas. Como se ha mencionado anteriormente, durante este periodo se desarrollaron plantas vasculares muy altas, 30 metros, en la superficie de los continentes. Esto trajo como consecuencia un desequilibrio en las condiciones ambientales, ya que estas plantas comenzaron a absorber una gran cantidad de agua y nutrientes del suelo, que podrían haber sido aprovechados por otros animales. Intensa actividad volcánica. Numerosos especialistas han planteado que durante el Devónico se registró una intensa actividad volcánica que arrojó a la atmósfera una gran cantidad de rocas y gases. Esto tuvo como consecuencia que aumentara la temperatura atmosférica, afectando así a los seres vivos que no estaban acostumbrados a las altas temperaturas. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo que aclarar una cosa: sé que el vídeo del ordovícico ha sido resubido muchas veces y no es que yo lo hago por molestarlos, trato de corregir errores que veía en el vídeo, así que el único modo era resubiéndolo, pero esta es la última vez que se resube ese vídeo. Yo quiero entregarles un contenido de calidad y que no tenga ningún error posible, espero que puedan entenderlo, pero gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.